Bueno, que lo que quería preguntar era que si puede haber, usted en el recurso había mencionado que solo estaba todo dados en senos y cosenos, Ujú. pero pues, qué sé yo, qué tal y vengan y nos den una identidad, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, nos pongan una identidad tangente. Eh, o sea, siempre sería podrían darnos una identidad tangente en ese tipo de ejercicios. Porque Mire, vaya, si nos vamos a las identidades trigonométricas, la tangente era seno sobre coseno, entonces ahí ya estaríamos bien. Eso es lo que me surgió ayer, ajá, en lo poquito que vi. ajá, que hay un detalle. Esas integrales tienen más o menos estas formas, mire. Pueden ser, de manera general, está el seno de n alfa x coseno de m alfa x. Aquí prevalece el argumento, debe ser el mismo argumento. N y m son enteros positivos, pero más bien podría ser naturales de cero en adelante, las potencias. O sea que puede ser el caso que no esté el coseno, o que no esté el seno, o que estén los dos. Y aquí es donde vienen las diferentes formas de si ambos son impares, si este es par y este es impar, lo contrario, si este es par y impar, o si ambos son pares. Esto es un tipo de integral. Luego está el otro que va asociado de la siguiente manera. Tangente a la n, siempre con el mismo argumento, por la secante a la m de alfa x con la misma condición. Pero este se trabaja de manera similar a la cotangente a la n. Mismo argumento, cosecante a la m, mismo argumento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo seno y tangente? O tengo seno y secante, o seno con cotangente, o coseno con tangente, coseno con cotangente. Ahí la historia, o incluso tengo coseno con cosecante. Si yo no logro armar una de estas tres formas, entonces yo lo que hago es que todo lo paso a senos y cosenos y me defiendo con lo que tengo. ¿Me entiende? Pero la combinación, vaya, si a usted le aparece seno y tangente, entonces la historia es que ahí tiene que recurrir a pasar todo el integrando a senos y cosenos, porque no va a poder aplicar ninguna de las técnicas que le describo en potencias, porque las potencias están asociadas para estas estructuras ya. ¿Me entendió? Sí, sí. Entonces sería, como dijo, que mantener la integral, que de alguna manera llevarlo a cualquiera de esos tres casos. Sí, Sería así. Y ya o le después dan a usted, resolver. ajá, correcto, o le dan a usted cualquiera de estos tres casos y en esos recursos yo le doy ideas de cómo atacar todos los casos posibles de potencias, todos, todos, todos. Incluso, Sí, este, ujú, sí, con el primero ya había mencionado de que nos dio un consejo de que sería bueno siempre tomar la potencia menor y ahí después explicó por qué, ajá, porque sí, es más correcto. sencillo resolver Ajá. ¿cómo se llaman estos Es por el productos binomio, notables? es por el binomio. Un- sí, Ujú. sí, o sea, es más sencillo resolver un binomio que un trinomio Más en bien, esa cuestión ahí de casos. la idea para escoger la potencia menor es que es más fácil desarrollar Sí, sí, por eso binomio le de decía. menor potencia que de uno de mayor, porque genera más términos. Sí, 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 es algo así es lo que... Ujú, eso era lo que quería decir, pero no ujú. hallaba cómo. Ya, pero la idea es lo que cuenta. Miren, en esta parte no tenemos que esmerarnos tanto en, ¿cómo le digo?
como en tratar de darnos a entender, sino que tenemos que saber usar la herramienta para poderla trabajar. ¿Me entiende? Sí, O sea, que aquí decir las cosas, decir, así como usted me dice, usted lo entiende, eso es lo que yo quiero. Que usted tal vez no me lo puede explicar en este momento porque viene comenzando, no se preocupe, todo a su tiempo. Pero lo que me interesa es que usted entienda las estrategias. Ese es el objetivo. Porque si usted entiende las estrategias, una vez que las haga suyas, entonces usted las va a poder explicar. Pero lo primero es entender qué hacer. ¿Qué pasa si estas dos son pares? ¿Qué pasa si tengo uno impar? ¿Qué pasa si tengo los dos impares? ¿Por qué escojo esta y no la otra? ¿Me explico? Entonces, eso, sí, eso es lo que sí. cuenta. Y lo mismo con estas de acá. Creo que en algunos recursos ya te estoy trabajando con estas. Porque en la mayoría yo trabajo solo con esto. Pero las ideas que yo aplico acá son las mismas ideas que se usan aquí. Por ejemplo, si yo hago un desarrollo con la tangente, entonces el desarrollo tiene que hacerlo con la cotangente. Si en una yo hago el desarrollo con la secante, entonces la estrategia es hacer lo mismo con la cosecante. Lo que va a ir cambiando es un signo negativo que aparece con el diferencial. Cuando se toma, por ejemplo, de cambio la secante, entonces quiere decir que el cambio que hay que tomar es la cosecante, y ahí le va a quedar un signo negativo, pero la estrategia va a ser la misma. Incluso la fórmula de reducción que les expliqué por partes, que aquí es donde va a aparecer, cuando esta sea par y esta sea impar, lo mismo va a pasar aquí. Cuando esta sea par y esta sea impar, ahí va a tener que hacer integración por partes. ¿Me entiende? Ah, bueno, yo todavía a esa parte del recurso no llegué, que solo miré como 20 minutos, pues. No, pero lo importante es que vayan Y, avanzando. y, pues por ahora pues, ya con eso me quedo. Solo falta terminar de ver los recursos y probar a ver Correcto. qué sale. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, si ya logra avanzar un poquito más adelante de donde va el compañero, o si se les ocurre algún problema para poderlo revisar y Mi- aprovechar el rato. Cuéntame, lo escucho. No, es que yo le quería comentar que lo escucho entrecortado. No sé si Le escucho. soy yo o es No si sé si los la demás señal. Eh, compañeros también. eso también, eso, yo a preguntar iba más bien a ver si Ah, pues solo entonces, era yo, Me pero sí sale, escucha. ya rato me está apareciendo señal débil. Hay que darle gracias a Tigo. Sí, porque no. Espérame, vamos a ver. sí, por momentos se le entrecorta la voz, lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué potencia le gustaría ver? A las 5. A las 5. O sea, Sí. por ejemplo, esto, integral tangente a las 5 de X. Esta. Sí. Ujú. Vamos a ver. La idea principal de esto, ¿qué será? ¿O qué recuerda usted que es? Es pasarlo a términos de la secante. Ajá, pero se pasa toda. Separarlo. No, separarlo y pasarlo a términos de la secante. Ajá, pero ¿qué se separa? Ahí podría separar Una tangente al cuadrado. Ajá, no, tangente a la 3 y después como tangente al cuadrado y secante al cuadrado de x menos 1, también lo separa. Pone tangente a la 3 de x y secante al cuadrado de x menos 1. que es lo mismo que el compañero me acaba de decir. Entonces, ¿Ah? uno separa una tangente cuadrada porque quiere utilizar la identidad de secante cuadrado de x menos 1, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, tangente cubo de x y luego, en vez de tener la tangente, bueno, si lo quiero ver así, tangente cuadrado de x, pero luego la cosa es, me está saliendo conexión inestable otra vez.
La cuestión es que yo necesito cambiar esta tangente cuadrado por la identidad. Y la identidad que voy a utilizar es secante cuadrado de x menos 1. Ahora, al tener esto, ¿qué va a suceder? Tengo tangente al cubo de x por la secante cuadrado de x menos tangente al cubo de x. Al separar estas integrales, esta es directa. ¿Por qué? Porque si hago u la tangente, la derivada de u es la secante cuadrado. Pero estoy en el mismo tipo de ejercicio acá, miren. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, pero solo aquí. ¿Qué va a pasar? También la voy a escribir aquí abajo porque entonces esta la voy a reescribir como tangente por la tangente cuadrado, pero ya quedamos que la tangente cuadrado siempre la vamos a escribir así. De nuevo, miren, aquí en esta segunda parte tengo una secante cuadrado. Y ya al multiplicar la tangente por este 1, ya me queda directa. Entonces, tangente cubo de x menos tangente de x por la secante cuadrado de x diferencial de x más la integral de la tangente de x diferencial de x. ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Solo multiplicó la tangente. Multipliqué y saqué de común las secantes cuadrados. Por eso me queda tangente cubo y tangente. Cheque. Sí, ¿Alguna duda hasta acá? No, Lick. ¿Todo bien? Sí. Bueno, y ahora, si ustedes toman un cambio de variable para hacer esta, aquí tienen ya el diferencial. ¿Estamos? Entonces, prácticamente este integral se va a convertir en z al cubo menos z, que al integrarlo es tangente a la 4 sobre 4 menos tangente cuadrado sobre 2. Ya salí de acá, menos logaritmo natural del coseno. O más logaritmo natural del valor absoluto del secante. Cualquiera de las dos. Y ya está. ¿Entendieron? sí, todo bien. Si la potencia fuera par, se trabaja igual, pero termina diferente. Todas las de potencia impar terminan con este término. Las de potencia par terminan distintos. ¿Quieren que revisemos uno de potencia par?
Sí, ¿Siempre tangente o prefieren cotangente? cotangente a ver. Y uno de secante par también. Secante par. Bueno, está bien. Ajá. ¿Qué potencia con la cotangente? 6. Entonces, la estrategia es igual. Voy a escribir cotangente a la 4 por cosecante cuadrado de x menos 1, que es la cotangente, ¿verdad? Acuérdense. Entonces tengo cotangente a la 6, ¿verdad? Separo. Tengo cotangente a la 4 por cosecante cuadrado de x menos cotangente a la 4. Esta, vuelvo a aplicar la misma idea en la segunda integral. ¿Cómo me va a quedar? Entonces, lo separo. Ahora me va a quedar con potencia 2. Y aquí va a aparecer la cosecante cuadrado de x menos 1. Cheque. Aquí Chile. lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Al distribuir, voy a tener paréntesis ahora, la cosecante cuadrado de x y luego me va a quedar más la cotangente cuadrado de x. Mire, multipliqué, pero al multiplicar saco de común la cosecante cuadrado que aquí está. Y ya me queda cotangente a la 4 menos cotangente cuadrado. Y de ahí la cotangente cuadrado por el menos 1 más cotangente cuadrado. Con esta, pueden usar las identidades, la misma identidad. Al usar la misma identidad, esta se convierte en cosecante cuadrado de x menos 1. Entonces la voy a agrupar con la de acá. Voy a cambiar de página. Entonces, ¿qué sucede? Esta se va a ir de común. Y me va a quedar más 1 aquí adentro. Y este término restante solo va porque es este de acá. Entonces, aquí pueden separar las integrales, ¿verdad? Al separarlas, ojo, al hacer el cambio de variable para la primera, la derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrado, ¿verdad? Pero aquí solo tengo la cosecante cuadrado, entonces va a salir un menos. Integro z a la 4. Esa integral es cotangente a la 5 sobre 5
menos cotangente al cubo sobre 3 más cotangente de X menos X más C. ¿Me entendieron? Sí, Ahí si quieren multiplicar este menos, está bien, pues lo multiplican. Pero eso no me va a generar un cambio significativo. Cotangente a la 5 sobre 5 más cotangente al cubo sobre 3 menos cotangente de X menos X más C. ¿Está bien? Sí, Lee. ¿Alguna duda de la técnica? Muestra la página anterior, por favor. Mire. El menos uno, el último integral sale que sacó del factor común, va. Este, ¿Sí? no, sale de la identidad de la cotangente cuadrado. Ah, sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Ahí en el tercer renglón para el cuarto, ahí sí es que saca factor común, va. De este de acá, bueno, No, del tercero, de tercero, aquí a de la aquí, sí, tercera. sí, Ajá. sí, ahí sí. Ya, y sí. Sí, un secante es yo sé que la manera más fácil de hacerlo es la que usted explicó en el recurso, pero un secante a la 8 usted lo separó en secante a la 6 poniendo secante a la 2 elevado a la 3 y secante al cuadrado, pero sí una duda que me surgió e intenté hacerlo, era elevándolo a la 4 los dos, a la 2 y a la 2 pero no me salió, no se puede hacer así. Es que la idea de separar una secante cuadrado es convertir el resto en términos de una tangente. Es Y para encontrar el diferencial, va, solo para eso. es que el diferencial usted lo obliga a que aparezca, entonces descompone la secante de potencia par, o sea, Ajá. de secante cuadrado. Pero el resto, como es de potencia par, entonces al ser de potencia par, y quitarle 2, le va a seguir quedando de potencia par. Entonces, recuerde que la idea es la siguiente, ¿vale? Si usted tuviera una tangente, bueno, mejor dicho, esto, tangente cuadrado más 1 es igual a la secante cuadrado. Y tiene cotangente cuadrado más 1 es la cosecante cuadrado. Cuando usted hace una separación de una secante de una potencia par, aquí está la potencia par, en una secante cuadrado, aquí usted tiene que colocar una secante de 2K menos 2. Así. O si lo quiere ver. Sí. Si multiplica, si suma las potencias, le queda lo mismo. Pero, ¿por qué se enfoca en esta? Porque usted la puede reescribir como secante cuadrado elevado a la K menos 1.
Pero la secante cuadrado es tangente cuadrado de x más 1. Elevado a la k menos 1 por la secante cuadrado. Entonces, aquí tiene el cambio de variable y aquí está el diferencial. Lo mismo si fuera una cosecante de potencia par. O sea, hace las mismas separaciones, va dejando esta, pero esta de aquí usted empieza a jugar de tal manera que pueda aplicar esta identidad, que es que la cosecante cuadrado se convierte en cotangente cuadrado de x más 1. Y ya tiene el cambio de variable y el diferencial, que sería la cosecante cuadrado, solo que un menos afuera, ¿verdad? ¿Me entendió? Sí, Lick, yo tengo una pregunta. Ujú. Esta es la fórmula de reducción de la secante. ¿Puede funcionar para potencias par como impar o solo para las impares? Solo para las impares. Solo las impares. Sí, Ah, porque para las pares hace esto. ujú, Tanto para la sí, secante como para la cosecante, ¿verdad? Solo que la de sí. la cosecante de potencia impar hay que deducirla. Pero para la secante de potencia impar es reducción y para la secante de potencia par es esta estrategia que está aquí. Saca la secante cuadrado y va trabajando con el resto. Luego esta le va a quedar siempre par, porque darle siempre par es secante cuadrado elevado al número. Si le queda secante a la 6, es secante cuadrado a la 3. Si le queda a la 8, secante cuadrado a la 4. Si le queda a la 10, secante cuadrado a la 5. Entonces aquí es donde usted cambia tangente cuadrado de x más 1 a la 5. Cambia usted entonces la tangente por la variable, porque ahí está el cambio. Y el diferencial es el que está acá, el secante cuadrado por d de x o por la variable, pues. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna otra duda? las tangentes par e impar se trabajan igual, ¿vale? La tangente par, E impar se sí, trabajan igual, sí, ¿va? se trabaja igual. Uno de coseno y seno par, Coseno, y seno par, ambos, en un mismo ejercicio. ajá, que aparezcan las dos. Ajá. Uno quiso un material de coseno a la 4 y seno a la 6. Ya vamos a. ¿Me dijo qué potencia me dijo? ¿Coseno? Coseno elevado a la 4 y seno a la 6. Con estas, ¿se acuerdan las identidades que le estaba mencionando ayer? Sí, Entonces, yo estas particularmente, siempre trato de arreglarlas
y hacer más o menos la misma secuencia. ¿A qué me refiero? Esta, por ejemplo, la escribo como 1 más coseno de 2x sobre 2 a la 2. Luego, esta otra la escribo como 1 menos coseno de 2x a la 2 elevado a la 2. Y si notan, aquí tengo coseno a la 4, seno a la 4 y el seno cuadrado lo escribo como 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Por qué lo separé de esta manera? Ahorita les muestro. Tengo 2 a la 2, 2 a la 2 por 2. Es 2 a la 5 en el denominador. 1 sobre 32. Luego, 1 más coseno por 1 menos coseno es 1 menos coseno cuadrado de 2x a la 2 por 1 menos coseno de 2x. ¿Estamos bien? Ahí usó Sí, diferencia, diferencia al cuadrado. Correcto. Ah, bueno. Ahora, 1 menos seno, 1 menos coseno cuadrado es seno ajá, cuadrado. es seno cuadrado. O sea, seno a la 4 de 2x por 1 menos coseno de 2x. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ajá. Separo. Y estas integrales sí las voy a separar. Entonces, esta es directa, miren. Porque si hace z igual al seno de 2x, la derivada del seno de 2x es 2 coseno de 2x, ¿verdad? Bien. Sí, Ahí está el diferencial. Entonces, esta primera es directa, esta no. Y sale un 2, va, creo que sale un 2, queda 1 sobre 1 64. sobre, ajá, correcto. Sale un medio del diferencial. Entonces queda 1 sobre 64 seno a la 5 entre 5. Esta. El problema es la que estoy por llevarme. El problema es esta de acá. Que esta hay que trabajarla. Entonces, aquí me toca volver a aplicar las identidades de ángulo doble. Cheque. Entonces voy a tener 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Dos a la 2, 4. De nuevo, desarrollo el binomio que está ahí.
Mire. Y a esta, como otra vez potencia par, le vuelvo a aplicar la identidad. Entonces ahora, esta se convierte en 1 más coseno de 2 veces el argumento. Sobre 2. Miren, ya todas tienen potencia 1, pero tengo 1 más 1/2. Miren. Y aquí es directa. Entonces, 1/4, 3/2 x, menos 1/2 seno de 4x, más 1/16 seno de 8x, más c. Aquí es solo la primera integral, ¿verdad? Entonces, esto de acá pero recuerde, solo era el seno a la 4, la integral, mire. Entonces, este 4 hay que multiplicarlo por el 32. Es 1/128, entonces. Y de aquí la misma idea. Del cambio de variable de z igual a seno de 2x, me va a aparecer un 2. El reflejo de ese 2 se va a ver aquí. Y luego, la derivada del seno es coseno. Aquí está el diferencial. Entonces, esto es z a la 4, que al integrar es seno a la 5 de 2x sobre 5 más la constante. Y lo único que me hace falta solo es multiplicar. Entonces, si ustedes desean multiplicar, por ejemplo, este número por este y por el otro, están en la libertad de hacerlo, ¿verdad? Si no, lo pueden dejar ahí también, pues. Entonces, queda 3 sobre 256 menos 1 sobre 256 seno de 4x y luego 16 por 2048 seno
de 8x más 64 por 5, 320. Ahí. ¿Está bien? Sí, Lick. ¿Alguna pregunta? De mi parte, ¿Sí? ¿De dónde sale el 3 medios? ¿Cuál? Este. Sí, que ahí me perdí. Ajá. Hasta aquí estamos bien. Esta expresión la Sí. escribí así. Saqué el 2 a la 2, que es un cuarto. Me queda esto. Desarrollo este binomio, que es 1 menos 2 veces el coseno más este al cuadrado. O sea, esto. Aquí vamos bien. Esto acá. Sí. Ahora, el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 veces el argumento, 8, entre 2, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero si nota un medio más un medio coseno de 2x. Entonces, el un medio que sale de acá, sale esto. Este lo copio y este otro, un medio que estaba aquí, es este. Sí, ahí ya me fijé. Pero sí, Sí, gracias. ¿vale? Lick, ¿podría repetir lo que justo se cortó para mí en esa parte? Ajá. Les mencionaba que hasta aquí estamos bien. Sí, Ajá. De ahí, este coseno cuadrado de 4x es 1 más coseno de 2 veces este ángulo, entre 2. ¿Estamos? sí, sí. Y de ahí separo 1 entre 2 más un medio coseno de 2x. Entonces, un medio más 1, 3 medios. Y ahí este aquí está. Y el un medio que está aquí, aquí está. Ah, ya entendí. Ahora sí. ¿Algo más? ¿Dudas? no, Lick, tengo que salirme de la reunión, voy a otra clase Sí, está bien. ahorita. No se preocupe. Ok, Luego ver el gracias. complemento del video. No son las 4. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de la sección de las 4. Lick inversa es imposible hacer, va. Por ejemplo, coseno inverso. Eso solo por partes. Ah, sí, así no va. Nunca. No, así no. Así no, sino que eso solo por partes. Y no cualquier función inversa que usted ubique, así, le va a quedar. ¿Me entiende? O sea, va a poder Sí, pero puede integrar. haber ¿Perdón? una función trigonométrica inversa elevado a algún número. No le capté la idea. Que se puede haber una función trigonométrica inversa con algún exponente. Sí, si se pudiera integrar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Creo que en los ejercicios de por partes hay un seno inverso al cuadrado, creo. O una tangente inversa al cuadrado. No recuerdo.
pero sí Y hay uno. hay un seno inverso que lo hizo derivó por regla de cadena. Sí, Tomó pero, seno inverso como U, pues. ajá, correcto. Pero por partes, solo por partes. Sí, por Ujú, parte. ujú. Sí se pueden hacer algunas, no. También ahí no se pongan a colocar cualquier función porque no se puede colocar siempre cualquier función, porque hay muchas, por ejemplo, integraciones que no las podemos calcular nosotros utilizando las técnicas usuales o las elementales, como le podemos decir, sino que tenemos que aproximarlas en muchos de los casos. Vaya, por ejemplo, la raíz cúbica de 1 más x al cubo, de 1 más x cuadrado, esa no la podemos hacer nosotros con nuestras técnicas de integración. Entonces, esa la única manera de intentar buscar algo es que sea definida y es una aproximación. O se busca hacer una descomposición que es utilizando series de potencia, eso es un binomio, una serie de un binomio, y por ahí uno intenta jugar para poder calcular una serie que va a ser, o cuya suma es el integrando de perdón, la antiderivada del integrando. Pero eso ya es segundo parcial. Pero sí tengan cuidado cuando ustedes piensan en algo y dicen, voy a probar a ver si me sale esta integral. Eh, Mejor ahí yo les diría, no inventen integrales, sino que busquen el libro. Si los de Thomas les parecen muy sencillos, busquen las de Espinosa Ramos. ¿Me explico? Sí, el de Dele. Leisol, ¿qué tal es? Eh, Leisol, ¿qué tal es ese libro? es bueno, pero se queda como en el mismo conjunto de, por ejemplo, de Thomas. Ahora, Thomas tiene una gran ventaja. Thomas explica bien bonito. A mí no me gusta cómo lo hace el libro ese de Leighton. No me gusta. Hay algunos compañeros que les Fíjate que gusta. yo sí, fíjate que yo el de Thomas nunca lo he usado, pero el de Leisol sí me lo recomendó el licenciado René Morales en Cálculo 1 y yo con ese es el que Ujú. reviso a veces. Es que Leighton le hizo un libro ya de hace bastante tiempo. Es bueno. Thomas es más nuevo, es más, no sé, me gusta más Thomas. Antes yo era full Larson. Ese era el libro que a mí me gustaba, Larson. Y todo para mí era el libro de Larson. Pero desde que apareció Thomas, entonces lo cambié porque Thomas hace un enfoque diferente. Desde cálculo 1 le explica muchos detalles geométricos y uno queda así como, O sea, que le enseña algunos tropiezos que uno tiene en otros libros de cálculo. Pero ya cuando usted está con Thomas, más bien hay Yo en, tropiezos mayores. Entonces, por eso, yo en ¿no? algunos grupos he visto que recomiendan uno que es apellido apóstol. Pero es O que el no libro de sé, o nombre, Apóstol, no sé. sí, el cálculo también son Apóstol. Pero mire que los libros de Apóstol Ajá, son yo libros creo que más duros. no sé la verdad. Sí, ese se llama. El autor es Tom Apóstol. Mire, ve, los libros de Apóstol son buenos, pero están enfocados en análisis matemático, que es mucho más avanzado que cálculo. Entonces, Apóstol le da un giro al cálculo y hace que el cálculo sea el análisis matemático propiamente hablando, que es el que en la carrera de matemáticas comenzamos nosotros con la segunda parte de las clases después de salir del tronco básico, pasamos al intermedio, en el intermedio a este análisis matemático 1. Entonces, Apóstol hace los enfoques en esa dirección, hace sucesiones, él se enfoca más en demostraciones, hace un cálculo más demostrativo, por eso le digo, lo hace más pensando en alguien de matemáticas, pero la herramienta como tal nos sirve inicialmente aquí donde estamos
como una herramienta, pues, para ingeniería, para poder aplicarla, para poder calcular integrales y esas integrales tienen un objetivo, para poder utilizar las técnicas de integración y las técnicas de integración tienen un objetivo, para poder entender qué es una sucesión, qué tienen que ver las sucesiones con las series y así, me explico, pero ya en los libros de apóstol ya son más rigurosos porque van más enfocados en la parte formal. Entonces, por eso, porque si de libros raros queremos hablar, hay otro que es mucho más fuerte que apóstol, pero que es más teórico práctico, que son los libros de Demidovich, por ejemplo. Hay un libro de un tal Piskunov, que son libros de la editorial Mir, que esos libros son bien agresivos, pues. Entonces, la recopilación de todos esos libros agresivos la tiene este autor que es Espinosa Ramos. Espinosa Ramos es como el condensado de lo agresivo y lo teórico. Y siempre hay cosas que lo hacen, y ahí Espinosa Ramos tiene de todo. Pero para entender cálculo, y que usted se sienta satisfecho de entender a un nivel adecuado es Thomas. Ahí, a otras personas les gusta el libro de Sil, de cálculo también, les gusta mucho. Pero a mí, yo soy full Thomas. Ese es el libro que me ha gustado, ¿no? Por los enfoques, como les digo. Pero ahí es cuestión de lo que se quiera, pues ya cuando usted pasa cálculo y usted quiere entrarle a la parte formal, sí, tome cualquier libro de análisis matemático, mejor en vez de agarrar un libro de cálculo. Pero lo puede hacer gradual, puede irse a un libro de cálculo avanzado. Ya después del cálculo avanzado se tira el análisis matemático, porque el enfoque es otro. O agarra los libros de Apóstol. Entonces, eso es lo que tiene, pero para nuestras clases no es propio el libro de Apóstol. Porque el objetivo que queremos nosotros es otro. No es el que persigue Apóstol en la mayoría de libros que tiene. Es enfocarse en la parte de matemática pura. Solo en matemáticas y físicas se ven eso, va. Matemáticas. Física tiene sus otros autores raros. Larson es más didáctico. ¿Perdón? El de Larson es más didáctico. El de Larson es bueno. A mí me gustaba antes Larson. Pero lo que me captó mucho la atención es que Thomas se enfoca en la parte geométrica y explica varios detallitos. La misma parte, eso de integración por partes de forma tabular, ahí está metido. O sea, ahí sí, pero al final, cualquier libro de cálculo que usted tenga acceso, entonces, le funciona, pues. Por eso les compartí varios. Hay varios. Pero usted escoge con el que se siente más cómodo. Pero primero es ver el enfoque, o sea, lo que yo he hecho para ustedes, que son los recursos, eso es lo primero. Pero sí, es bueno siempre caer en el libro, ver el libro, pero no se enfoquen mucho en el libro. O sea, no se queden tan apegados al libro y en el nivel básico del libro. Siempre sálganse del libro y vayan a ver recursos. O miren recursos, recursos, recursos. Y si hay algo que no aterrizan, libro. Y si aún no aterrizan, lo miramos aquí. O le preguntamos. Sí, sí, correcto, me preguntan, por eso le digo. Que ahí está el detallín, porque no es que están solos, sino yo ahí siempre estoy. Lick, Sí, con respecto al libro de Thomas, está el de una variable y el de dos variables. ¿Cuál de los dos es el más adecuado para estudiar? es que los dos se usan en Los dos dos. partes diferentes del curso, sí. El de una variable se usa cálculo 1
técnicas de integración, aplicaciones y sucesiones y series. Eso es cálculo 1 y una partecita de cálculo 2. Pero de ahí en el tercer parcial y cuarto parcial de cálculo 2 nos saltamos a varias variables. Ok, gracias. Vaya, un libro que antes en la historia tenía 2 volúmenes, el de Larson. Leihold siempre ha sido uno solo. Dennis Hill siempre ha sido uno solo. Pero Larson antes era 2 tomos. Tomo 1, así como es Thomas ahora. Tomo 1, una variable, tomo 2, varias variables. Pero después lo empezaron a unir. Creo que las ediciones más nuevas de Larson es un solo libro. Y Thomas sigue siendo 2 libros. Incluso la edición más, bueno, no sé si ya sacaron otra, ¿verdad? Pero la 13 edición, que es la más nueva, esa está en 2 tomos. Yo la que tengo en digital es la 12 edición, que es la que estoy utilizando. Pero también tengo la 13 edición. Y en físico tiene bastantes libros. Sí, los libros que utilizo para las clases. Sí, varias cosas que he ido recopilando a lo largo que he dado clases, ahí las tengo que se han ido ya prácticamente virtualizando con lo de las clases en línea. ¿Alguna otra duda que tengan? No sé si alguien de las 4 tiene alguno, quisiera ver lo que hemos hecho hasta el momento y les muestro. Yo soy de las 4. Sí, pero que no haya entrado desde las 3. No, no pude, estaba en otra clase, perdón. No, no se preocupe. Lo único que he trabajado hasta el momento, que iba a quedar en el video, ¿verdad? En el inicio, es que les explicaba que los tipos de integrales que se ven en potencia son seno con potencia, coseno con potencia, pero mismo argumento. Eso, en primera. También el otro caso es tangente con potencia, secante con potencia y estas dos multiplicándose, o la cotangente con potencia, la cosecante con potencia, siempre miren respetando lo del mismo argumento, pero el detalle es que si aparece, por ejemplo, una mezcla de seno con cotangente, coseno con tangente, coseno con secante incluso, aunque eso se puede simplificar, ¿verdad? Seno con cosecante, o sea, que no sea ninguna de estas combinaciones que están aquí, entonces la idea es páselo todo a senos y cosenos y a partir de ese momento en el que usted hace toda la parte algebraica, usted decide qué hacer. Pero ahí no podemos generalizar. No les puedo decir yo, así pase los senos y cosenos y luego va a hacer esto, y luego va a pasar lo otro, y luego va a hacer esto de aquí. No, eso no se puede. Cuando tiene usted arreglos diferentes, a los que están acá, no se puede trabajar. O sea, tiene que tener algo bien puntual y a partir de eso puntual usted lucha. Pero así general no. Solo estas salen en general, así. Esa es una cosa que les estaba explicando a las 3. De ahí me preguntaron 2 ejemplos, tangente a las 5 y cotangente a las 6, que llevan la misma idea, la misma estrategia, son del mismo tipo, pero les mostré ahí cómo se trabajaban. De ahí me preguntaron por las secantes de potencia par. Les decía que la idea era sacar una secante cuadrado y expresar el resto en términos de la tangente. O sea, por eso me queda así. Y luego aquí tiene usted el cambio de variable, que es z igual a la tangente y la derivada, que es la secante cuadrada. Entonces ahí tiene cambio y diferencial. Y que con potencia impar se usa la fórmula de reducción. También fue otra pregunta que me hicieron. Y luego me preguntaron qué pasaba si teníamos esto. Entonces, lo que yo siempre busco es igualar potencias. Vaya, si esto fuera coseno a la 4 y el otro coseno a la 8, entonces ahí tendría yo que jugar con esto
tal vez un poquito diferente, ¿verdad? Pero sí procurar que me quede este seno que al multiplicarlo por el coseno de 2x pueda hacer algo. O sea, me pueda quedar una directa. Pero sí, la parte algebraica es la que juega un papel importante acá, porque luego de multiplicar esta con 1 y esta con coseno de 2x, esta es directa. Es esto. Pero esta de aquí, pues hay que trabajarla, que es lo que indica ese asterisco que está ahí, que es, aquí la trabajo. Calculo y luego regreso esta expresión para atrás. Acá. Y no olvido, aquí si se fijan está 1 sobre 128, pero es que aquí tengo 1 sobre 32 por un cuarto. ¿Algo más? No sé si hasta ahí, que esto fue lo último que estábamos trabajando, por cierto. No sé si tienen alguna pregunta o alguien que acaba de entrar quisiera contribuir con alguna pregunta o tiene alguna duda. Siguen un material deja investigar qué pasa cuando tangente y secante tienen argumentos distintos. No sé si nos puede ayudar con eso. Ahí sí, por las identidades. Tiene que jugar a puras identidades, pero con senos y cosenos. No hay una regla. Más bien creo que lo que los mando a investigar es con senos y cosenos de distintos argumentos. Pero con tangentes de distinto argumento, incluso distintas potencias, sí tienen que ser pasas a puras, no hay regla para generalizar. Y con lo otro que le mencioné, que son senos y cosenos, pero con potencia y con distinto argumento, usted empieza a usar identidades, 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 y cuando le quedan productos, por ejemplo, de cosenos y senos con potencia 1, cada uno con potencia 1, pero con argumentos distintos, usa unas identidades que se llaman de producto a suma. Eso. Cualquier otro caso que venga, se trata de manera personalizada. Ahí usted tiene que ir atacando dependiendo de lo que le va apareciendo y va teniendo ideas, va agrupando. ¿Me entiende? Entonces no tengo una manera de generalizarle, pero sí con los que le mencioné de los cosenos y senos de potencia, con potencias que tienen argumentos diferentes, ahí sí. Primero se les baja el grado y una vez que se les baja el grado, ustedes empiezan a multiplicar o a hacer uso de las identidades de producto a suma. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Uno de potencias con tangente, dicen ahí en el chat. Enseña. Aquí en Zoom, en el chat de Sí, Zoom. sí. Haga una de potencias con tangentes. Usted de las 4, Eric. Sí, soy de las 4. Ah, es que ya había trabajado unos, pero si usted me dice otras potencias, le voy a mostrar los que tengo acá. Por ejemplo, tengo, vamos, yo debería enumerar estos. Los voy a enumerar, mire. Este es uno. Tengo tangente a la 5.
Y luego trabajé cotangente a la 6. No sé si quiere que trabaje una tangente con potencia par y y una cotangente con potencia impar. No sé, si le parece, Eric. Sí, está bien. Sí, vaya pues. Entonces, ayúdenme con la potencia, sí, usted, Eric, para que me ayude, por favor. ¿Qué potencia le gustaría ver en la tangente? Vamos a colocarle 3 acá. Ajá. La gente dijo con par o impar. Vamos a ver, la tangente está con impar. Aquí. Usted podría hacer una tangente con potencia par. Ajá. ¿Qué potencia? Cuatro, potencia 4. A la 4. Sí. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Con esta, por ejemplo, la idea es tangente cuadrado, tangente cuadrado. Esta le aplico la identidad. Multiplico. Una vez que multiplico a esta tangente que está aquí, que es del mismo tipo de estas, vuelvo a usar la misma idea, pero como ya tengo la tangente cuadrado, uso directamente la identidad. Entonces, al usar directamente la identidad, voy a tener tangente cuadrado de x, secante cuadrado de x, menos secante cuadrado de x, más 1, ¿verdad? Porque recuerde que la tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. Y el menos que está aquí hace que me quede esto. Puedo agrupar estas dos. Al agrupar estas dos, me va a quedar tangente cuadrado de x menos 1, secante cuadrado de x, d de x, más integral de d de x. Mire, al hacer el cambio de z igual a la tangente cuadrado, a la tangente, perdón, este es el diferencial. Entonces, z cuadrado menos 1 integrado es z al cubo entre 3, ¿verdad? O sea, tangente al cubo de x sobre 3 menos tangente de x. Y de ahí más x más c. ¿Estamos? Ahí en lo último, antes de integrar, ¿cómo lo hizo? ¿En cuál? ¿En este? El penúltimo paso. Aquí. El de, tangente, donde salió tangente al cubo Ajá. sobre 3, puede volverlo a explicar, por Voy. favor. Voy. Ahorita se lo puedo explicar. Lo voy a sacar de acá, tal vez eso ayude un poquito más. Entonces, tengo esto. Si hago el cambio, la derivada de la tangente es secante cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, esto queda z cuadrado menos 1. ¿Sí? Este integral es z a la 3 sobre 3 menos z más c, ¿verdad? Luego, la z es la tangente
Y mire, este término es el que me acaban de preguntar. ¿Me sigue? Sí, ya vi el cambio de variable. Ujú, cambio de variable. Y sale. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ¿Ya estamos claros con este? y Ujú. y en caso de ser exponente de 6, De que ser, sigue siendo este caso, y ser tangente exponente de 6, ajá. Entonces, habría que aplicar eso otra vez, ¿verdad? sí. Para Si, poder hacer cambio de variable. si este fuera potencia 6, este. ¿Sí? Sí, solo que aquí sería ahora la 4. Pero este camino de expresar esta así, siempre es el mismo. Aquí sería tangente a la 4 multiplicado por la secante cuadrado. Aquí le va a quedar tangente a la 4 por la secante cuadrado. Aquí tangente a la 4. Y a esta le vuelve a aplicar esta misma descomposición. O sea que el proceso se va repitiendo internamente y va sacando usted una secante de común y ahí es la que va a integrar con un solo término porque puede hacer esto. Y en el caso, pues miren, le va a quedar siempre este último diferencial y eso es X, más la constante de integración. ¿Estamos bien? Dice que Ahora les había dicho que íbamos a revisar la de tangente, perdón, la de cotangente, porque aquí la tengo yo con potencia, ¿qué se dice? Con potencia par, entonces sería una cotangente con potencia impar. Ujú. Con potencia impar, ¿qué cotangente quisieran ver? Con 7, Lick. 7. Entonces, tenemos esta, el proceso es el mismo. Cotangente a la 5 por cotangente cuadrado, que es cosecante cuadrado de X menos 1. P de X. ¿Estamos bien? O sea, cotangente cuadrado es cosecante cuadrado de X menos 1. Y de ahí, cotangente a la 5. Multiplican. Miren, esta ya es directa, pero le vuelvo a aplicar la misma idea a esta. Entonces, ahora me va a quedar esta con potencia 3 y la cosecante cuadrado de X menos 1. Pues voy a multiplicar, pero al multiplicar, miren, voy a tener de común una cosecante cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como les mencioné, esta va a salir de común. Esta se va a unir. Me va a quedar estas dos restándose. Esta cosecante de común por acá. Y de ahí más
más cotangente al cubo de X. ¿Sí? Porque multipliqué este con este, agrupé con el primero de acá, saqué la cosecante al cuadrado y de ahí menos y menos más. Vuelvo a aplicar la misma idea a este último. Entonces, aquí, esta pasa a ser potencia 1. Se lo voy a correr un poquito hacia acá. Y me queda miren, teníamos la cotangente al cubo. Y escribo cotangente por cotangente cuadrado. La misma historia. Entonces, cuando multiplico esta que está por acá, sale de común. Esta introduzco con todo y más que lo dejé botado. Entonces, esta regresa porque la saqué de común, miren. La que antes me quedaba aquí, saqué de común la cotangente cuadrada y me quedó más cotangente. Y luego, esta por esta, me va a quedar negativo cotangente. ¿Sí? Y ahora, la integral de la cotangente es directa, ¿verdad? Entonces, para la primera integral, me va a quedar ya con el cambio un menos por el diferencial. Y de ahí, z a la 5 integrado es cotangente a la 6 de x entre 6. Menos este integrado, cotangente a la 4 de x sobre 4. Más este cotangente de x sobre 2. Ah, faltó un cuadrado. Y luego menos logaritmo natural eso. Y ahí si quieren multiplicar, está bien, pues, si quieren. Si no lo quieren multiplicar, no pasa nada. Ahí si lo quieren ver sin los paréntesis. Si no, pues. Cheque. ¿Alguna duda?
Ujú. ¿Dudas, jovencito? Lick, Sí, lo escucho. el signo menos que está fuera del paréntesis, ¿de dónde es que sale? Disculpa. Vamos a ver. ¿Cuál menos? Ah, este. Sí, Recuerde que si yo hago un cambio de variable de la cotangente, la derivada de la cotangente, ¿cuál es? no me acuerdo la verdad. Ujú. El cosecante al cuadrado. Es negativo cosecante cuadrado, ¿verdad? Entonces el negativo no está en el diferencial, entonces tiene que ir al integral. Bueno, gracias. Tengan a mano, creo que en la plataforma hay una hoja de fórmulas, ¿verdad? Sí, sí, ya la Sí, tengan la mano para que cuando se les olvide alguna, rápido la miren. Así se les van quedando. Igual creo que agregué una de identidades y está esa de, de derivadas e integrales. ¿Alguna otra pregunta? Uy. Ujú. Todo bien, ya listo. Ya todo. Mañana, bueno, mañana no sé si seguimos con esto. No sé, miren el calendario y si hay otra cosa que avanzar, entonces seguimos revisando lo siguiente. O sea, ustedes si ya van adelante en los recursos, eh, me pueden preguntar de lo que va más adelante, aunque no estamos en el día, ¿verdad? O incluso si se quedó un detallito de alguna otra clase, este, entonces ustedes me preguntan, pues no importa. Pero igual tenemos todavía un par de minutos más. Ah, bueno, 18 minutos para ser preciso. Ujú. No, no hay otro detalle que discutir. Ya de mi parte ya no. Igual. Ah, bueno.
Entonces, si quieren, detengo la grabación un rato.